Los días más grandiosos eran los ventosos. La idea era trepar hasta la terraza y darle la espalda al viento. Los niños se aferraban con fuerza a las ramas de palmas secas. El desafío era avanzar contra el viento mientras levantaban las ramas más y más. Ganaba el que alcanzaba el final de la terraza sin haber permitido que el viento arrancara la rama de sus manos. Jacques podía sentir el viento que venía de los confines de la tierra y bajaba por la rama y sus brazos hasta llenarlo con tal poder y exaltación que gritaba sin cesar hasta que sus brazos y hombros se vencían y soltaba la rama que era arrastrada por el viento junto con sus gritos. Y por la noche, acostado en su cama, aún podía oír el tumultuoso y fuerte rugido de aquel viento que amaría por el resto de su vida. Albert Camus, La locura de la sinceridad. Primera parte, lo absurdo. La tarea del escritor es evitar darle la espalda a los temas difíciles. Cualquiera que sea nuestra debilidad personal, la nobleza de esta profesión se basa en dos deberes difíciles de cumplir: negarse a mentir sobre lo que uno sabe y resistirse a la opresión. Argelia, 1930. Un amigo me llevó a un ensayo de La Celestina en el Teatro de l'Équipe. En el escenario estaba un hombre pálido y delgado que yo había conocido antes. Se llamaba Albert Camus. Fuimos presentados. Él había leído mis poemas, yo había leído Adentro, Afuera. Ya nos conocíamos de cierta forma. Y así nació una gran amistad. Hacíamos largas caminatas por las colinas de Argelia. Una noche el puerto estaba maravillosamente iluminado y estábamos sentados en una banca cuando apareció una pequeña vendedora de flores. Camus me compró unos lirios. Me dijo que eran lirios de Florencia. Me emocionó ese simple gesto de un joven que yo sabía era muy pobre. Yo sabía que su vida era muy difícil. Estaba aislado y afiebrado. Me sentí muy emocionada por su regalo. A mis padres les preocupaba que yo saliera tanto con este muchacho. Volví a casa después de la caída del sol. No quería hablar con nadie. Era la típica jovencita enamorada. Y luego nos fuimos de Marruecos. Mis padres decidieron que yo necesitaba un cambio de ambiente. Él era apuesto, había leído mucho y también tenía el aura que tienen todos los aspirantes a escritores en Francia.
Los escritores son respetados hasta en los lugares de provincia, como era Argelia en aquellos días. Ser un Pied Nord es tener antepasados europeos, italianos, malteses, españoles o franceses. Y la mayoría de los Pied Nord, como Camus, eran de origen sumamente humilde. Su madre era una vendedora de carbón analfabeta que apenas podía hablar. No había ni un solo libro en la casa. Camus perdió a su padre cuando tenía solo unos meses de edad durante la Primera Guerra Mundial. Cuando comenzó a asistir a la escuela secundaria, era un extraño. Venía de un suburbio muy pobre, Bellecourt. De pronto se encontró rodeado por muchachos que venían de familias de oficiales, abogados, profesores de universidad. Se sintió perdido. Camus tenía dos Argelias en su mente. Una era la Argelia de las playas y las muchachas. Una vida fácil y centrada en el cuerpo y comunidades que tienen que coexistir, aunque en realidad no se conocen casi nada. Los colores, era extraordinariamente sensible a los colores, a la naturaleza, pero creo que también tenía una Argelia algo mística en su mente. Trabajaba de manera algo obsesiva. Silence, messieurs et mesdames, silence. Je m'étonne, messieurs, qu'on ait mené si grand bruit autour de cet asile. Car enfin, s'il fallait donner une preuve de... La playa entera vibraba al sol y me apretaba la espalda. El sol había comenzado a quemarme las mejillas y sentí que se formaban gotas de sudor en mis cejas. Era el mismo sol del día del funeral de mi madre. Y una vez más, era la frente lo que más me dolía, y se me hinchaban todas las venas al mismo tiempo bajo la piel. Di un paso adelante, solo un paso adelante. Sin sentarse, el árabe blandió su cuchillo y lo extendió hacia mí en el sol. Era como una larga espada metálica apuntada hacia mi frente. Se me tensionó todo el cuerpo y me aferré aún más a mi pistola. Se dio mi gatillo y allí comenzó todo. Entendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio perfecto de esta playa donde yo había sido feliz. Le disparé al cuerpo sin vida 4 veces más, y las balas se hundieron en el cuerpo sin dejar marca alguna. Fue como golpear 4 veces a la puerta de la desgracia. Pour Camus, l'absurde, c'était le conflit entre la... Para Camus, lo absurdo era el conflicto entre el deseo de vivir de la juventud y el descubrimiento de la muerte. No olvidemos que Camus era muy joven cuando descubrió que tenía tuberculosis. En aquella época, la tuberculosis era mortal. Morsault es el tipo de hombre que no tiene conciencia. No le preocupa la muerte. Era joven e iba a la playa. Amaba la realidad cotidiana, simple y elemental. Y la muerte que provoca es involuntaria y absurda. Mata a un árabe que ni siquiera conoce porque se asustó por un momento, porque el sol se reflejó en el cuchillo del árabe, porque el sudor le cegaba los ojos y disparó. De ese momento en adelante entra en el mundo del discernimiento. Y el mundo del discernimiento es el descubrimiento de lo humano. Uno es cuestionado por los demás, por el juez, por el abogado y por el tribunal. Morsault es atormentado por su descubrimiento del mundo.
Sabe que morirá, que será condenado a muerte. Esta es una de las formas que toma lo absurdo. Él es joven, quiere vivir y está condenado a morir. Si on voulait résumer ce roman d'une certaine manière, Si resumiera esta novela, diría que telle qu'elle est, el hombre que no llora pleure pas l'enterrement, en el funeral de su madre risque d'être condamné à... se arriesga a ser condenado a Pour muerte. moi, Meursault est Meursault atteint, sufre de lo que yo llamo la locura de la sinceridad. ce qui distingue El personaje se distingue c'est qu'il por jamás querer decir más de lo que siente. à quelqu'un qui, Si le pide la mano a una mujer y ésta le pregunta si está enamorado, s'il est amoureux, il répond él contesta que no lo sabe o que no lo está. soit qu'il ne l'est Jamás dice sí porque no está seguro de lo que siente. ses sentiments. Quand on l'interroge sur la peine qu'il risque, Cuando le preguntan si le dolió la muerte de su madre, on remarquera qu'il ne dit jamais qu'il n'a pas eu de peine. no admite ni niega haber sentido dolor. Il a eu de la peine. Eh bien, c'est ce Es esta negativa tenaz, cette sorte de esta fascinación con la autenticidad de lo que uno es y lo que uno siente, es lo que le da sentido a toda la novela. Sus cartas eran muy gentiles. Trataba de hacer más leve el golpe, diciendo cosas agradables y tiernas. Todo esto era muy lindo, pero ocultaba una indiferencia subyacente. De hecho, era bastante indiferente y decía que el amor no existía. No creía en el amor. Y por eso no estábamos de acuerdo. Era un hombre con corazón, excepto cuando hablaba de amor. Había sufrido una catástrofe con su primer matrimonio. Eso lo había desgastado mucho. Estaba pasando por una etapa difícil. Más tarde cambió, pero en aquel entonces estaba agotado. En los círculos universitarios de Argelia, Camus era muy conocido y las damas se sentían atraídas hacia él. No siempre era amable con todas, pero podía ser extremadamente seductor con muchas. Y conoció a Francine, que era como él. Era hija de un hombre que había muerto durante la Primera Guerra Mundial. Francine venía de una familia de clase media de Orán. Era muy hermosa. Había estudiado matemáticas. Tenía talento musical, pero no parecía tener la energía necesaria para convertirse en una pianista profesional. Moi, j'étais plutôt moche. Ma sœur Suzy était comme moi, sans désir de plaire par son... Yo tenía un aspecto común, como mi hermana Susie. Francine era más coqueta. Así lo anunció Francine. Creo que me voy a casar con Albert Camus. ¿Albert Camus? No sabíamos nada de él. No existía aún. Francine nos dijo con dulzura que él le había indicado que dijera que él no tenía dinero ni profesión. Tenía tuberculosis y tenía una gran sed de libertad. Francine nos dijo, tengo una foto de pasaporte de él. Sin ninguna malicia le contesté, parece un pequeño mono. Y ella contestó con calma, es el animal más parecido al hombre. El extranjero es considerado un libro escrito de manera deliberada y parece faltarle emoción. Tal vez un día trataré de hablar sobre ese mundo que dices amar y ese ser que dices preferir. Esta rareza, este aire enrarecido donde a ti te cuesta respirar, ha sido logrado manteniendo alejados la poesía, las tentaciones diarias y sí, el amor.
Meursault se limita a contestar las preguntas que le hacen los hombres y la vida misma. Quien no odia, ama a su manera. No negaré los defectos de mi libro, pero sé que en el futuro me seguiré sintiendo ligado a él por algo fuerte y profundo. Segunda parte, la revolución. Hola Nueva York, hola Londres. Esta es la Estación Nacional Francesa. Es un placer saludarlos desde París. Estamos luchando, pero es la víspera de la liberación. Los alemanes están ocupando ciertos puntos de la capital. La rebelión no es la revolución. La rebelión ha sostenido a la resistencia durante 4 años. Ha sido el rechazo obstinado, total y ciego de un sistema que trató de poner a los hombres de rodillas. La rebelión nace primero en el corazón, pero luego se traslada a la mente. La emoción se convierte en idea. El impulso espontáneo se convierte en acción concentrada. Ese es el momento de la revolución. Inmediatamente después de la liberación, había una confusión moral extraordinaria, porque ya nadie sabía lo que significaba la valentía. ¿Quiénes eran los valientes? Estaban aquellos que habían luchado junto a los alemanes en Rusia, quienes habían luchado contra ellos en la resistencia, y quienes no habían hecho nada, quienes se habían quedado en casa. ¿Quiénes eran los ejemplos? Los franceses estaban totalmente confundidos. Desde ese punto de vista, Combate se convirtió en una bocanada de aire fresco. Él estaba a la cabeza de Combate. No era el editor, pero era como la luz que los guiaba. En aquellos días, todos los estudiantes leían Combate. ¿Por qué? Porque era el periódico que había nacido de la resistencia. Y tenía un artículo diario firmado AC, Albert Camus, o sin firma alguna. Había varias personas que escribían los editoriales, pero él escribía la mayoría. Escribía los editoriales como escribía sus libros, con la misma claridad. Camus tenía un estilo personal que otros imitaban. Era claro, usaba oraciones simples y tomaba una posición bien definida. Albert et Francine étaient séparés. En 1942, elles regagneront. Albert y Francine estaban separados. En 1942 ella regresó a Oran. Albert se quedó en Chambon-sur-Lignon. No recibimos más noticias de Albert hasta después de la liberación. Cuando Camus regresó a establecerse en París durante la guerra, vio a muy pocas personas. No comía bien y tampoco tenía mucho dinero. Vivía en hoteles pequeños y miserables. Conoció a Janine Tomasi, quien más tarde se convertiría en Janine Gallimard, o sea, la esposa de uno de sus amigos más íntimos, Michel Gallimard. Gallimard era la casa editora más importante de París. Camus fue adoptado por los Gallimard y obtuvo lo que siempre le había faltado, una familia. Se volvió parte de la tribu Gallimard. Ellos lo cuidaban. París liberado. La vida era un frenesí. Todo París aprendió a vivir de nuevo. Los teatros, los cines y los cafés estaban llenos. Entonces Camus conoció a esa muchacha encantadora española. Ella era vivaz y llena de vida. Apoyó mucho a Albert con su gran fortaleza. Todo París sabía de la relación entre María y Camus.
Mi hermana regresó a esta atmósfera. Hay varias cosas que explican esto en la plaga, pero el regreso fue terrible. Su esposa iba a llegar en el primer tren. Si tan solo pudiera volver el tiempo atrás y ser el hombre que había sido antes de la epidemia. Un hombre que tenía un solo pensamiento y un solo deseo: escapar y regresar a la mujer que amaba. Pues sabía que eso ahora era imposible. Había cambiado demasiado. La plaga le había contagiado un desapego que, aunque tratara, no podría alejar de su mente y lo perseguiría como una pesadilla uniforme. Con los brazos alrededor de ella, dejó que fluyeran sus lágrimas, sabiendo que éstas le permitirían evitar comprobar si la cara, apretada contra su hombro, era la cara que había soñado tantas veces, o la cara de una extraña. Por el momento quería comportarse como todos los que lo rodeaban, todos los que creían o jugaban a creer que la plaga había pasado sin cambiar nada en los corazones de los hombres. María Cázares interpretando a Lady Macbeth. El barón de Fife tenía una esposa. ¿Dónde está ella ahora? ¿Y estas manos? ¿Alguna vez estarán limpias? Cuando él la conoció, ella ya era muy independiente, no una estrella de Hollywood, sino una conocida actriz de teatro y cine en Francia. Estaban en posiciones equitativas. Él era un don Juan, pero ella era una doña Juana. Acordaron que cada uno podría vivir su vida libremente y él regresaba a ella todo el tiempo. Podía confiar en ella casi plenamente. No había nadie como él en la literatura norteamericana. Su serenidad era realmente increíble. Era un hombre que, cuando la gente joven, los muchachos y las muchachas vieron a ese hombre seguro de sí mismo hablar en las universidades, se dieron cuenta de que era un buen mozo. Demasiado delgado en aquel entonces, cuando vino a América. Y en él encontraron al héroe. Algunas personas encontraron al héroe que no teníamos. Él era un personaje impresionante y poco común que había participado en la resistencia francesa. Era un escritor que hablaba de temas éticos. Aún así, había algo en él que era impenetrable, algo muy misterioso y ambiguo. Lo conocí unas 2 semanas después de su llegada. Yo tenía solo 20 años. Era infatigable y quería ver todo Nueva York, a pesar de que no estaba fuerte. De hecho, estaba bastante enfermo. Se convirtió en mi guía, no al revés. No solo era infatigable, sino irreprimible. No sé cuántas veces, tal vez 3 o 4, que me llevó, y a veces llevaba a otras personas francesas, a las Folies de Sami, un club nocturno donde aparecían unas pobres mujeres que cantaban y tocaban instrumentos. Tal vez eran excoristas o algo así, pero eran muy gordas, sacudían las grasas
y era grotesco y doloroso para mí. Pero por alguna razón a él le parecía muy gracioso, aunque no me parecía que fuera por falta de sensibilidad. Iba a verlas muy seguido. Me escribió muchas cartas. Yo también le escribí muchas cartas, cientos. Querida Pat, aquí estoy de nuevo en mi antigua París, tras 12 días en alta mar. Días que estuvieron llenos de ti, con mi pena y con la maravillosa y desesperante situación entre nosotros. París está tan hermosa como nunca y es mi único consuelo. He caminado a solas por la ciudad varias veces. Es la única manera de caminar en ella contigo. María Cázares se alejó cuando se enteró que Francine estaba embarazada. Francine, embarazada, fue respetada. Y luego comenzó otra vez. Sartre y Camus se conocieron a través de la literatura y de cierta forma a través de la resistencia. Solían conversar hasta las 2, 3 o 4 de la mañana en los cafés donde luego se hicieron famosos. Son considerados cafés existencialistas. Sartre era la figura central, Camus era considerado un escritor talentoso, pero no tenía la misma influencia. Muy pronto comenzaron a discutir, porque no tenían la misma forma de ver la vida. A medida que pasó el tiempo, con el encrudecimiento de la Guerra Fría, Sartre tomó la posición prosoviética y Camus le decía: yo estoy del lado de la vida, estoy en contra de una nueva guerra. La revolución debe ser una revolución antibélica. El gran problema que los dividió fue que comenzaron a descubrirse los campos de concentración soviéticos. Sartre no lo negaba. Simplemente decía que uno no debía desilusionar a la clase trabajadora, diciéndole que los rusos tenían campos de concentración. Pero Camus decía: ayer denunciamos los campos de concentración alemanes. Ahora debemos luchar contra los campos soviéticos del mismo modo. Para poder existir, el hombre debe rebelarse, pero la rebelión debe respetar los límites que descubre en sí misma. Al contemplar el resultado de un acto de rebelión, debemos preguntarnos cada vez si permanece fiel a su primera promesa noble, o se olvida su propósito y se arroja a un cenagal de tiranía y servidumbre. En la experiencia absurdista, el sufrimiento es individual, pero en el momento que comienza un movimiento de rebelión, el sufrimiento es visto como una experiencia colectiva, como una experiencia de todos. Por lo tanto, el primer paso para una mente agobiada por las cosas absurdas es darse cuenta de que este sentimiento de extrañeza es compartido por todos los hombres y que la raza humana entera sufre de una división entre sí misma y con el resto del mundo. Entre otras cosas, lo que hizo en ese libro fue cuestionar la idea misma de revolución. Para él no era un fin en sí mismo, o algo bueno en sí mismo, y su crítica de la Revolución Rusa es bastante extraordinaria, en especial para el año 1952. Lo que estaba diciendo es que no podemos
pasar por alto el hecho de que el mundo ruso es un estado policíaco. De hecho, estaba diciendo, camaradas, están diciendo que es de noche cuando en realidad es de día. En aquel entonces, aún había un floreciente partido comunista en Francia. Y había una clase trabajadora reconocible, cosa que ya no es así en general. La clase trabajadora se inclinaba hacia el Partido Comunista. Nosotros entendíamos muy bien y habíamos participado en la denuncia de los terribles excesos de la Unión Soviética. Pero no queríamos que eso fuera interpretado como una crítica al comunismo, en sus versiones francesa e italiana. El argumento de El Rebelde era reemplazar las ideas de la revolución con el concepto de rebelión. Esto nos parecía demasiado abstracto. Nos parecía idealista y fuera de contexto. Fuera de contacto con la realidad. En el periódico Los Tiempos Modernos discutimos la crítica que le íbamos a dar. Obviamente había que escribirla. Nadie quería hacerlo, nadie quería aceptar el desafío. Esto duró unos 6 meses hasta que Sartre solucionó el asunto. Dijo, debe hacerlo Janson. Su razonamiento me pareció bizarro. Dijo que al menos yo lo haría de manera gentil. ¿Y lo hizo gentilmente? Creo que fui gentil, pero duro. Camus culpa a los estalinistas de estar cautivos en la historia. Pero ellos lo están más que él. Si la rebelión de Camus desea ser deliberadamente estática, solo afecta al mismo Camus. La rebelión es un gran libro abortado. Señor director, estoy algo cansado de ver que otros veteranos de la guerra y yo, que jamás dimos la espalda a las luchas de nuestros tiempos, debemos tomar clases de eficacia de críticos que solo han participado en la marea de la historia desde su cómodo sillón. La amistad también puede volverse totalitaria. Una mezcla de presunción sombría y vulnerabilidad siempre ha evitado que te digan toda la verdad. Como resultado, eres víctima de una yerma inmoderación. Parece que he de pagar caro por este pobre libro. Hoy estoy lleno de dudas sobre él y sobre mí mismo. Pero no tengo nada que decir si la gente pone mi persona a juicio. Cualquier defensa se vuelve autojustificación. Pero lo más sorprendente es la explosión de un aborrecimiento largamente reprimido. Esto solo comprueba que esta gente jamás ha sido mi amiga. Reaccionaba muy mal cuando un amigo actuaba de manera que no coincidía con su concepto de la amistad. Una razón para su alejamiento de Sartre es que Sartre no era así para nada. Era capaz de separar su razonamiento de su amistad. En la época de Rebelde, su reacción chocó mucho a Camus. Este último creía que un verdadero amigo no hubiera escrito lo que escribió Sartre, porque tenía sentimientos fraternales que se extendían a toda la humanidad. Para Camus, la amistad era muy importante. Durante toda la vida, el fútbol fue muy importante para él. ¿Por qué? Porque era un club, una vida compartida, una lucha compartida, y eran compañeros. Tenía amigos del teatro que eran muy importantes. Tenía amigos personales a los cuales estaba muy apegado. Tenía una serie de amigos que para él formaban la base para resistir lo absurdo de esta vida como él la conocía.
¿Cómo dice? ¿Que por qué trabajo en el teatro? Muchas veces me hago esa pregunta. La única que he encontrado, sin duda parecerá banal. Simplemente el escenario es el único lugar en el mundo donde soy feliz. Él mismo dijo que podía involucrarse en el teatro sin interrumpir su trabajo de escritor. Creo que le otorgaba una gran felicidad y un sentimiento de calidez y solidaridad, algo que ya no encontraba entre sus amigos. También la alegría de hacer algo que siempre había disfrutado, presentar en escena historias de la manera grandiosa que las cuenta el cuerpo. Fue en el equipo deportivo de mi juventud donde encontré la poderosa sensación de esperanza y exaltación que acompaña los largos días de entrenamiento hasta el día del partido, ya sea que uno gane o pierda. La poca moralidad que adquirí la aprendí sobre el escenario y en los estadios de fútbol, que siempre serán mis verdaderas universidades. Alguien había persuadido a Camus a que si aparecía en televisión y hablaba del teatro, sus opiniones sobre el teatro, sus sueños, aumentaría la venta de entradas para los poseídos. Los poseídos tenía éxito, pero no suficiente para el teatro. ¿Te asusté? Perdóname. No fue nada, me confundí. ¿Qué pasa? Nada. Te confundí con otra persona. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué mano? La derecha, es un cuchillo. Mira mi mano, está vacía. Por ejemplo, para él era muy importante este asunto del cuerpo. Opinaba que los actores debían respirar profundo, debían usar sus cuerpos como los atletas o los bailarines. Hay una historia que cuenta el director Jean Vilar. Él estaba por interpretar a Don Juan y Camus entró en su vestidor. Vilar se estaba ajustando los zapatos porque le dolían los pies. Camus dijo que no podía interpretar a Don Juan con dolor de pies. Don Juan es un bailarín. Te pareces a mi príncipe, pero se acabó. He descubierto tu mentira. Quieres seducir a esta joven mujer. ¡La deseas! ¡Detén esa locura! Él jamás me dijo loca. Era un príncipe y un águila. Él decidía si arrodillarse o no arrodillarse ante Dios. Tú eres solo un esclavo. ¡Mírame, soy tu marido! ¡Suéltame, impostor! Quería producir Los Poseídos por mucho tiempo. Todos los personajes de Dostoyevsky lo afectaban mucho. Creo que en los personajes de Dostoyevsky había una sensación de exceso similar a la de sus propios personajes. A pesar de decir que uno necesitaba límites, en lo profundo de sí sentía deseo de lo absoluto y la misma compasión que existe en los personajes de Dostoyevsky. He encontrado a Francine en un estado alarmante. Esperaba que hubiera recuperado su equilibrio. Al contrario, he descubierto que su depresión se ha convertido en una neurosis complicada por manifestaciones de ansiedad y obsesión. Aparte de mi cuñada Christiane, nadie de su familia puede ayudarla de verdad ni entenderla. Pero ahora es demasiado tarde.
Mi hermana parecía estar muy resignada. No sufría constantemente. Se aferró y luego se quebró. Albert perdió el control. Lloró y lloró. Se está alejando. Se está marchando. Christian está enloqueciendo. Las ventanas de la clínica están siempre cerradas. De pronto una cede, pero no es muy alta. Mi hermana saltó para salir de la habitación. Por desgracia se lastimó. Él estaba obsesionado por la idea de que todos lo estaban juzgando. Estaba muy incómodo, pobre hombre. Con una mirada patética me dijo: Christian, ya no puedo escribir. Y le contesté: escribirás luego. Primero debemos salvarla. Debemos sacarla de aquí. Estaba en casa de Camus en Rue Madame. Estaba trabajando en unos documentos que él me había prestado. Íbamos a almorzar juntos. Todavía recuerdo la habitación donde estábamos. A la 1 de la tarde llegó Camus, visiblemente alterado. Me dijo: lo siento, no podré ir a almorzar, tengo un problema. Tendré que marcharme, y no dijo más nada. 8 días después volví para continuar nuestras entrevistas. Nos veíamos seguido porque yo estaba escribiendo libros sobre él. Me dijo: siento lo del otro día. Mi esposa trató de suicidarse. Claro, no dije nada. Me dijo: creí que teníamos un acuerdo, que aunque estuviéramos casados, éramos libres. Durante 10 años así fue. No sé por qué mi esposa ya no puede soportar la relación que estoy teniendo. Y agregó: no me siento culpable, me siento responsable. Al final concluyó: no debí haberme casado. La caída apareció en 1957. Es sobre un abogado eminente de París. Este hombre sofisticado se siente adolorido y lleno de culpa por no haber ayudado a alguien en peligro. Por esa razón abandona todo y se exilia en Ámsterdam, donde vive en la soledad. Pasa la mayoría de su tiempo en un bar llamado Ciudad de México, donde confiesa y se acusa a sí mismo, y donde busca quien lo escuche para liberarse de su soledad, de su desesperación y de su culpa. La caída. Hace pocos años era un abogado en París, un abogado muy conocido. Me especializaba en causas nobles. Solo me sentía cómodo en las situaciones exaltadas. Mi profesión satisfacía este deseo y me aliviaba de la amargura hacia los hombres porque siempre se sentían endeudados conmigo y yo no les debía nada. Considere esto, querido caballero. Yo vivía impunemente. No estaba sujeto a ningún juicio. No estaba en la silla del acusado, sino por encima de todo. Como los dioses que ocasionalmente bajan en una máquina para transmutar la acción y darle sentido. Después de todo, estar en las alturas es la única forma de ser admirado por muchos. Los jueces castigaban y los acusados pagaban por sus crímenes. Y yo estaba libre de todo deber,
Era inmune a todo juicio y sanción. Reinaba libremente, bañado por la luz divina. Esta satisfacción sin fin me hacía sentir, me cuesta admitirlo, me sentía elegido. Esta convicción me elevaba por encima de la vida cotidiana. Me elevé literalmente durante años, lo cual lamento profundamente. Me elevé. Hasta una tarde cuando pero ese es otro asunto. Es mejor olvidarlo. El personaje de Clemens representa la duplicidad, el hecho de que somos todos dobles. Clemens es odioso, cínico, irónico, y al mismo tiempo emotivo y generoso. Está abierto al mundo, pero también atrapado en su soledad. Claro que Camus está presente en la caída, pero no es Clemens. Lo que tengo para decirles ahora es más difícil. Tiene que ver con una mujer. Aquella noche de noviembre, me dirigía a casa por el malecón. En el puente pasé a una persona, apoyada contra la baranda, observando el río. Pude distinguir a una joven y delgada mujer, vestida de negro. Había avanzado unos 50 metros cuando oí un sonido que resonó en la noche silenciosa. El sonido de un cuerpo cayendo al agua. Casi de inmediato escuché un grito que se repitió varias veces. El grito pareció viajar por el río y luego se extinguió. El silencio de la noche helada parecía interminable. Quería correr, pero no podía moverme. Me dije que debía hacer algo pronto. Y sentí una debilidad irresistible que me corrió por todo el cuerpo. Olvidé lo que pensé entonces. Demasiado tarde, demasiado lejos. Algo por el estilo. Me quedé escuchando paralizado. Luego me alejé bajo la lluvia. No le avisé a nadie. Esto me lo dijo Francine Camus después de la muerte de Albert. Estábamos trabajando con la caída, estudiando manuscritos que a veces eran difíciles de descifrar. Ella me dijo, esa mujer que se ahoga sin que nadie la ayude. Cuando él escribió eso, yo le dije, ¿es esa nuestra historia, no es así? Por primera vez te estás acusando a ti mismo, eso es bueno.
Así fue como me reveló que la caída también era una confesión. Están todos implicados. Cuando uno lee el libro se pregunta, ¿estaré yo menos confundido que Clemens? ¿Seré más honesto que él? ¿Tendría yo el coraje para tomar la mano de una mujer que se está ahogando? Hoy en día la gente habla de una nación argelina. Esto me exaspera. Todo esto no tiene nada que ver con el concepto de nación. Argelia es una tierra habitada por dos pueblos. Así es, dos pueblos. Uno es musulmán y el otro no. Ambos tienen igual derecho a obtener justicia y a preservar su tierra natal. Me angustian los eventos allí. Argelia me está ahogando. No puedo pensar en otra cosa. Estábamos sentados almorzando y él estaba muy nervioso. Llegó un mensajero de Gallimard que se abrió paso entre la gente y le dijo que la decisión era casi segura y él había ganado. Él sentía pánico, estaba sofocado. Eso le dije yo a Olivier. Elevó las manos y dijo, no, debieron dárselo a Malraux. Le dijo eso a mucha gente. Según los testigos, Camus se sintió aplastado al recibir el premio Nobel. Era el ganador francés más joven. Camus consideraba que la mayoría de su trabajo no era lo suficientemente bueno como para recibir el premio Nobel. Era como ser enterrado en vida. En Suecia había fuertes opiniones sobre la guerra de independencia en Argelia. Claro que esto provocó cierta tensión. En Francia también estaba el conflicto entre Camus y Sartre después del libro El Rebelde. Así que estaban pasando un par de cosas muy desagradables. Cualquiera que sean las circunstancias de su vida, ya sea obscuro o temporalmente famoso, que esté inmerso en el fuego o libre para expresarse por un tiempo, el escritor puede recuperar una sensación de comunidad que lo justifica con la sola condición que acepte en la medida que pueda todo lo posible las dos responsabilidades que representan su profesión, servir a la verdad y a la libertad. Albert n'avait jamais eu l'idée de suggérer à Francine, ni même de lui offrir. A Albert jamás se le ocurrió ofrecerle un vestido de fiesta a Francine para esa ocasión. Y ella vivía su vida en una clave menor, podría decirse. Por eso sus amigas le prestaron todo. Una le prestó un collar, otra sus aros. Le ayudaron a conseguir un vestido hermoso. Se puede decir que aquella noche Francine estaba adornada con el amor de las mujeres de Oran. El día después de la ceremonia del premio Nobel, se presentó ante los estudiantes de la Universidad de Estocolmo. Había un joven argelino que lo desafió agudamente por el tema de Argelia. Fue bastante desagradable. Entre uno y otro ataque a Camus, el joven regresaba con sus amigos suecos, quienes le recomendaban qué decir luego. Era como si esos estudiantes estuvieran lanzándole un perro a Camus. Me pareció muy desagradable. Fue entonces que Camus pronunció su famosa declaración sobre su madre y la justicia. Dijo algo así:
En este momento están cayendo bombas sobre los tranvías de Argelia. Mi madre podría estar sentada en uno de ellos. Si eso es justicia, prefiero tener a mi madre. Cuando Camus expresó esa idea sobre la justicia y su madre, fue una frase desafortunada, lógicamente, pero puede ser comprendida como un grito del corazón. Salió de sus entrañas. Quería decir que él siempre temía por su madre, que ella se subiría a un tranvía en Argelia y volaría en 1000 pedazos. Claro que no fue interpretado así, fue interpretado por muchas personas como si hubiera dicho: mueren miles de argelinos. La justicia y la injusticia no significaban nada para él, solo piensa en su madre. Después de recibir el premio Nobel, Camus fue desterrado por 2 razones. Claro que era reaccionario porque era anticomunista. Había hablado demasiado pronto. Desde luego que era reaccionario porque no aceptaba la idea de la independencia. Sentía que él también tenía derecho a vivir en Argelia. No existe duda de que estaba históricamente atrasado en sus opiniones sobre ese tema, pero es absurdo decir que era un tradicional colonialista francés. Tercera parte. La felicidad. Llegué a Lomaan exhausto. Durante años he deseado vivir de acuerdo a la moralidad de la mayoría. Me obligué a vivir como todos los demás. Eso me pareció necesario para sentirme unido a los demás, aun cuando me sentía separado. El resultado de esta decisión fue catastrófico. Ahora deambulo entre las ruinas, resignado a mi singularidad y a mis incapacidades. Y debo reconstruir la verdad habiendo vivido toda la vida en una especie de mentira. Había ganado el premio Nobel, así que ya no era pobre. Por primera vez tenía dinero para gastar. Su amigo René Char vivía en la isla Sur-Sorge. Camus solía venir a esta región de vacaciones con sus hijos. Buscó una casa y encontró una que le gustaba. Creo que fue feliz aquí. Era importante porque estaba exiliado. Estaba desterrado de Argelia. Para él, Argelia era el sol. Era su país natal. Vivía en una profunda soledad. Si no hubiera sido por sus amigos, hubiera estado muy aislado. Conocía a María Cázares. Como se sabe, esto fue más que un romance pasajero, más que una relación. Ella fue una compañera de toda la vida, desde el momento que la conoció en 1943 hasta su muerte. Siempre se amaron, jamás dejaron de verse. Michel, mi primo, era un hombre extremadamente generoso y entusiasta, y prácticamente se enamoró de Camus. Para él era una amistad fenomenal, y Camus se sintió muy emocionado. Fue una amistad que jamás disminuyó. Michel hacía todo lo que podía para ayudar a Camus. Era el director de la compañía editora y lo hizo contratar como lector. Eran amigos inseparables. Se veían constantemente. Fue así hasta el día en que murieron juntos. Aunque yo era mucho más joven, me convertí en parte del grupo. Una de las primeras cosas que me dijo fue:
Has jugado mucho rugby, yo soy buen jugador de fútbol, somos parecidos. Una vez tuve un amigo como tú, muy conectado con su cuerpo. Desde entonces fuimos amigos. A Albert no le gustaba el lujo. Le gustaba verse elegante. Le gustaba tener un lindo baño, pero no lujoso. Michel y él discutían constantemente. ¿Por qué a Michel le gustaban los automóviles cómodos? En una época tuvo automóviles americanos. Luego se compró un automóvil deportivo francés. Le decía a Albert, te ves ridículo en ese Citroën horrible. Tienes dinero suficiente para comprar un automóvil cómodo. Y Camus respondía, querido Michel, lo siento, pero tus automóviles son el exponente de la vulgaridad. La aristocracia francesa viaja en Citroëns negros. También los directores de compañías y la gente fina de sociedad, las personas que viven rodeadas de cromo como tú, son bastante vulgares. Conocí a Camus a principios de 1957, en circunstancias bastante graciosas, en el Café Flore. J'étais en train d'écrire à ma table du courrier ou je sais plus trop quoi. Il m'a remarqué. Él me vio y envió a uno de sus amigos a invitarme a sentarme con ellos. Yo no pertenecía al círculo intelectual de París, pero me interesaban las mismas cosas que a él, en mi forma juvenil. Y nos llevábamos muy bien. Nos reíamos mucho. Creo que yo lo hacía feliz. Creo que así era. Como sea, las relaciones amorosas son siempre un misterio. Es difícil hablar de la vida privada de uno. Al mismo tiempo, es una parte tan importante de mi vida que no hablar de ella es tan extraño como hablar de ella. Es muy difícil y no sé si es correcto. Albert adoraba la música. Siempre elegía la música de sus producciones de teatro. Siempre había música en su apartamento. La música estaba siempre presente. En Don Giovanni hay pasajes maravillosamente alegres y otros profundamente trágicos. Él era sensible a ambos. Albert tenía tragedia y alegría en su interior. Amaba ciertas cosas profundamente y la tragedia que había en él no era tenebrosa. Hasta en el extranjero hay humor y también en la caída. Expresaba una especie de espíritu irónico o travieso en su vida y también en sus libros. Pero a veces esto era tan sutil que pasaba desapercibido. En su opinión, ¿Camus era un hombre de familia? Creo que necesitaba una familia, porque era un hombre de gran corazón y era muy emocional. Pero también tenía una gran necesidad de soledad y meditación, de autorreflexión. Para él era difícil reconciliar todo esto. Es difícil ser una persona solitaria, un autor recluso, y al mismo tiempo necesitar contacto humano. Uno tiene responsabilidades hacia los seres amados. Es difícil hacerlo todo. Cuando Francine estuvo muy enferma, Camus, que estaba separado de ella,
pero se sentía muy unido a sus hijos. Tuvo que separarlos de ella. Su hija fue a Oran con su abuela y Jean se quedó en Francia con los Polles. Para ambos, pero en especial para Camus, fue una época extremadamente difícil. No era clara la relación de Jean con su padre. Jean era tal como su madre, temperamental y sensible. Tenía poderes psicológicos sutiles. No creo que admirara mucho a su padre. Je ne voulais pas apparaître sur un écran. No quise aparecer en pantalla porque para tener una vida privada, a veces uno debe aprender a decir que no a ciertas cosas, a veces hay que esconderse, lo cual hice por mucho tiempo. Durante 3 años fui muy mal alumno. La relación con mi padre era muy difícil. Cuando él me hablaba de mis notas, jamás levantaba la voz. Pero había tanta tensión en el aire que mi hermana no podía tragar la comida, porque sabía lo que iba a pasar al final. Pero él tenía otras facetas. Tenía un increíble sentido del humor. Corríamos juntos, boxeábamos juntos, cosas por el estilo. Catherine tuvo una enfermedad de pequeña que la dejó con un problema de la visión. De niña pensaba que se volvería ciega. A veces escuchábamos el toc, toc, toc de alguien que intentaba navegar en la oscuridad. Era Catherine. Se estaba entrenando para caminar, tocar y orientarse en la oscuridad. Era exactamente igual a Albert. Todo esto indicaba una gran fortaleza. La fortaleza necesaria para superarlo todo. No hablaba mucho sobre sí mismo, pero cuando pedíamos cosas que no eran esenciales, me explicaba cómo había vivido él y decía que ya estábamos muy malcriados y no necesitábamos cosas superfluas. Por ejemplo, a los 10 años nos dijo que pidiéramos regalos útiles, como una mochila para la escuela. A los 10 años eso no suena muy divertido. Pero así fue como me enteré de la niñez de mi padre. Por otro lado, era muy tranquilizante, porque amaba la vida. Los padres siempre dicen que uno no debe comer demasiado. Pero yo comía mucho y eso lo hacía reír. Jamás sugirió que eso estaba mal. Amaba la vida. Jamás parecía estar enfermo, parecía ser muy fuerte. Estaba lleno de vida. Lleno de vida. Yo tenía 14 años cuando murió papá y leí El extranjero a los 17 años. Decidí que necesitaba tiempo antes de leer sus libros. No quería ser un adulto, pero quería distanciarme de él, distanciarme en el tiempo. Jamás hubiera imaginado que un hombre que amaba los deportes, que era un poco macho, no esperaba encontrar la sensibilidad o lo que los americanos llaman habilidad artística que encontré en El extranjero. Me sorprendo cuando pienso que lo escribió en 1942. Me parece muy impresionante.
Creí que mi actitud hacia mi padre influenciaría mi lectura de sus libros, pero sucedió lo contrario. Los libros me enseñaron quién era mi padre. Cuando la gente habla de mi padre, no habla de él. Hablan de un hombre famoso, una especie de mito tallado en piedra, alguien moralista, un poco aburrido. Él tenía sus debilidades, como todos los hombres. Por ejemplo, adoraba a las mujeres. Eso puede ser considerado una debilidad, pero también sentía dudas. Siempre decía que si alguna vez se unía a un partido político, sería el partido político de los que no están seguros si tienen razón. A temprana edad, Camus decidió que su trabajo de escritor progresaría. Cada etapa estaría marcada por una obra de teatro, una novela y un ensayo. El primer ciclo, como lo llamó él, fue el ciclo de lo absurdo, y luego siguió la rebelión, la revolución. Hacia el final de su vida sintió que estaba entrando en un ciclo totalmente distinto, el ciclo de su némesis, de su felicidad, y empezó a escribir una novela que iba a tener 2 volúmenes. Al mismo tiempo, empezó a revisar la historia de su familia. Después de su muerte, Francine me dijo que había encontrado un manuscrito en un maletín que tenía con él en el automóvil. Un manuscrito incompleto de El primer hombre. Yo me sorprendí mucho. Pero desde su juventud, Camus había tenido un plan maestro para su trabajo, desde el momento que decidió que sería escritor. Así que anotó sus ideas para El primer hombre. Pero además había ocurrido una especie de corte en su vida. Estaba harto del mundo literario y se había sumergido por completo en el mundo del teatro. Había adaptado Los Poseídos y pensó que sería mucho más feliz. Y ahí estaba con los actores y el grupo de teatro. Y le dijo a sus amigos más cercanos que ya no escribiría más. Y yo le dije, dijiste lo mismo después de la caída. Y dijo, no, esta vez me he secado. Le dijo a 2 o 3 personas que estaba escribiendo. Tal vez se lo dijo a Francine y a María Cázares. Fue una verdadera renovación literaria. Una tarde, Jacques estaba volviendo a casa con un plato de papas y queso después de hacer sus mandados. Una moneda de 2 francos se deslizó de su bolsillo y cayó ruidosamente sobre el pavimento. Pude haberla perdido, se dijo a sí mismo. Jacques sabía que era incorrecto ocultar esos 2 francos y no quería hacerlo. Por eso no comprendió por qué no devolvió el cambio de inmediato. Regresó del baño y declaró que la moneda de 2 francos se había caído en el agujero cuando se había bajado los pantalones. Jacques sintió un aguijonazo cuando anunció la mala noticia. Su abuela permaneció en silencio y lo estudió con sus helados ojos celestes. ¿Estás seguro?, dijo al fin. Sí, la escuché caer. Muy bien, dijo la abuela. Vamos a ver. Cuando ella lo llamó, la encontró lavándose las manos en la pileta. No había nada allí. Eres un mentiroso. En ese instante Jacques comprendió que no había sido la avaricia lo que había causado que su abuela metiera la mano en el excremento,
sino una terrible necesidad que convertía esos 2 francos en una suma importante en su hogar. Y en ese momento, con un espasmo de vergüenza, entendió que le había robado 2 francos a la labor de su familia. Creo que mucha gente entendió quién había sido Camus de niño cuando leyó El primer hombre. Su madre había sido alguien que no hablaba de sus sentimientos. Él podía hablarle a ella, pero no con ella. Había tenido un padre ausente, lo había perdido cuando tenía solo unos meses de edad. Allí, en este libro póstumo, de pronto nos dimos cuenta, en especial porque el libro que dejó inconcluso es muy autobiográfico. Sabemos más sobre Camus gracias al primer hombre que gracias a ningún otro de sus libros. La gente de Argelia, los que fueron enviados allí para colonizar, salvo unos pocos colonos ricos, no tenían familia, no tenían nada. Eran inmigrantes. No tenían pasado y muy poco futuro. Cada vez que un hombre empezaba una nueva vida, era el primero, como el padre de Camus. Para mí ese es el significado del primer hombre. En una familia donde se hablaba poco, donde nadie leía ni escribía, con una madre infeliz e indiferente, ¿quién podía informarle sobre su joven y lastimoso padre? Nadie lo había conocido excepto su madre, y ella lo había olvidado, de eso estaba seguro. Y él había muerto, desconocido en esta tierra, pues había pasado fugazmente como un extraño. El secreto que él había querido aprender de los libros y de la gente, ahora parecía estar íntimamente ligado a este hombre muerto. Este padre más joven, con lo que había sido y lo que se había vuelto. No podía darle la espalda a este nombre, a esas fechas. Para él, su padre estaba vivo una vez más, una vida extraña y silenciosa, y le pareció que una vez más lo iba a desamparar. Dejaría a su padre para deambular una noche más por la interminable soledad a la cual había sido arrojado. Dándole la espalda a la tumba, Jacques Cormery abandonó a su padre. Lo que realmente me afectó es que sentí que con este libro se estaba liberando de todo aquello que le había sido doloroso, que aceptaba su soledad y afirmaba quién realmente era, y con el estilo del primer hombre, que es más lírico que sus otros libros. Afirma su sensualidad, su amor a la vida, pero de manera mucho más física, con palabras que poseen mucha más carne. Y eso me gusta porque es una especie de rebelión. Y la rebelión es vida. ...4 de enero de 1960. Acabamos de enterarnos que Albert Camus, ganador del premio Nobel, se mató en un accidente automovilístico. Su vehículo patinó y se estrelló contra un árbol en el kilómetro 24 de la ruta N5 viniendo de Sens. El señor Camus regresaba de Provence con su editor Michel Gallimard, que conducía el automóvil. El señor Gallimard ha sido llevado al hospital en estado crítico. Fue un brillante día de enero en Orán.
Francine lideraba la procesión, claro. Yo iba atrás con la señorita Sellers. Ella lloraba y lloraba. Estaba devastada por la muerte de Camus. Lo amaba. Y María. María fue muy discreta. Era una dama, ¿sabe? En un momento Francine me dijo, ¿qué pasará con María Cázares? ¿Crees que estará sola ahora? Pobrecita. Yo estaba escuchando la radio. Eran como las 2 de la tarde y me enteré de inmediato. Normalmente no escucho la radio a esa hora, pero estaba allí. Aquel día estaba allí y me enteré de inmediato. Pegué un grito. Mamá vino de la cocina, ella también lo había escuchado. Lo único que lamento eres tú. Durante los últimos 13 años, para mí Nueva York eres tú. Pero realizaré el viaje cuando aparezca mi libro en inglés. Yo había organizado una fiesta y estaban llegando muchas personas del mundo literario. Por suerte me llamaron antes para decirme, la gente estaba haciendo chistes de muy mal gusto en la fiesta. Jamás lo he perdonado. Recuerdo que un crítico conocido dijo que la relación entre el editor y el autor es como un cuchillo puesto al cuello. No era lo que quería escuchar en ese momento, ese ataque al amigo más íntimo de Camus. No hay una buena manera de enterarse de algo así. Estoy segura de que algunas de las personas que lo conocían aún hacen duelo por él. A veces yo me siento así. Esta horrible separación nos recuerda como nunca antes lo mucho que nos necesitamos constantemente. Te espero lleno de fuerza y pasión. Mi amada, mi ardiente jovencita, mi amante. Cuando leas esta carta, solo nos separarán 2 o 3 días. Yo estaba aquí. Estaba esperando a Albert. Esperé en vano. De hecho, sentí una premonición. Sonó el timbre de la puerta y pensé que era él. Pero era un amigo que había escuchado la noticia en la radio. Yo no tenía una radio. Así que vino a decirme. Dijo que había habido un accidente. No tuvo el valor para decirme que él estaba muerto. Solo escribo para hacerte saber que viajaré a París en automóvil con los Gallimard. Y llegaré el martes, porque nos detendremos en el camino. Te llamaré para confirmar la cena. Me alegra tanto la idea de verte que sonrío mientras te escribo. Te tendré cerca hasta el martes. Mi ternura, esta es mi última carta. Ha comenzado mi regreso y me siento feliz. Hasta el martes, mi amor. Ya te estoy besando y te bendigo desde el fondo de mi corazón. Hasta que no termine este monstruoso libro, no habrá paz para mí.